Siempre buenos tips aquí en Sale el Sol, 9:21 de la mañana y vamos a hablar de dineros, vamos a hablar de finanzas y en esta ocasión está una vez más con nosotros nuestro querido amigo Rodrigo Pacheco en Sale el Sol. ¿Cómo estás, Muy bien, señor Pacheco? gracias por la invitación. Otra vez. Oye, un tema bien interesante. Ya se mandó el paquete económico, pero ¿qué es el paquete económico? ¿De qué trata? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se baja y cómo se aterriza desde estas altas esferas a nosotros que tal vez yo en lo personal a veces no entiendo estos temas? Sí, pues no, creo que es difícil entenderlo a veces por lo enorme de las cantidades. Es un paquete económico que hace el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, y dice cuánto estimamos que vamos a crecer, cuánto estimamos que vamos a recibir y cuánto estimamos que vamos a gastar. Normalmente un presupuesto pues tiene que netear, ¿no? Es decir, lo que ingresas pues es lo que gastas o lo que te endeudas. Y son cifras estratosféricas, ¿no? El presupuesto de este año estamos hablando de 6,098,000 millones de pesos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchísimo dinero. Y para tratar de aterrizarlo, les quería traer aquí, vamos a suponer que fueran 6,000 pesos el presupuesto. Alguien que nos está viendo al mes. O sea, lo vas a hacer físico para que lo entendamos. Físico para que lo entendamos. Entonces, ustedes tienen sus 6,000 pesos que dicen, es lo que yo creo que voy a ganar. O sea, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Es como a manera personal, Es ¿no? como a manera personal y está equiparable con respecto a las partidas del presupuesto. Correcto. Por ejemplo, lo que haz de cuenta que este es el no programable. Aquí adentro ¿Qué significa no programable? Pues que es como el dinero que le tienes que dar a tu suegra y lo que tienes que pagar de el crédito de nómina. Te lo descuentan, no hay manera que hagas nada. Aquí está, por ejemplo, deuda pública, etcétera. Distintos componentes y de ahí pues le vamos a poner 1,700 pesos, ¿no? De nuestros 6,000, pues ahí se nos van 1,700. No hay nada que puedas hacer, eso es inevitable. Ajá. Podrías hacer lo que quieras, pero no puedes. Es decir, eso es ya lo que se mandó, eso es lo que voy a gastar en el no programable. El no programable, que es como pagarle a tu suegra, pues no te la puedes quitar de encima, ni modo. Correcto. ¿No? Lo que te descuentan en el crédito de nómina. Luego, el IMSS y el ISSSTE, es decir, lo que le tienes que pagar a los trabajadores en pensiones, etcétera, son otros 1,174 pesitos, ¿no? O sea, pues ahí tampoco puedes hacer gran cosa, estos billetitos son como... Es lo que hay que pagar, eso Exactamente. se necesita pagar, es como si fuera la colegiatura de tus hijos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Peor, ¿no? Esto es lo que le tienes que dar a tu abuelito, ¿no? O sea, es decir, ya se retiró, ahora se lo tienes que pagar o se muere de hambre. Es un dinero que le tienes que dar. Exactamente. Luego vienen los ramos generales. Este es interesante. Y es que les quería hacer este ejercicio porque aquí uno se puede dar cuenta pues justamente de cómo están, por ejemplo, Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, pues ahí le tienes que poner 979 pesos. En realidad acaban siendo 1,085, ¿no? Son lo que pagas de salarios, aportaciones de seguridad social, tecnología y de adultos, aportaciones federales a las entidades, etcétera. Pues ahí estamos viendo que le pones 1,085, 1,085 pesitos. 1,085 pesitos. Pues, de todo esto que estás hablando es cosas que paga el gobierno. Es lo que tiene que pagar el gobierno. Tiene que pagar, el gastos gobierno. fijos. O sea, no Gastos yo fijos. ni nada que ver conmigo, pero No, como persona. Como persona. Luego, los ramos administrativos. Este es bien interesante porque aquí viene cuánto valen las secretarías, ¿no? Entonces tú dirías, oiga, pues yo opino que ¿por qué no nos deshacemos de, ¿qué les parece, salud? Pues lo que te vas a ahorrar de los 6,000 pesos son 128 pesos, o sea, nada, ¿no? Exacto. Realmente es muy poquito dinero, son 1,132 pesos, aquí los podemos poner, ¿no? 1,132, nos van a quedar a deber 8 porque no traemos Pero sí, monedas. pero nos los regresarán. Pero nos lo regresarán. Puedes pensar, ¿cuánto me cuesta la Secretaría de Energía? 173 pesos. ¿Cuánto el turismo? ¿Cuánto le están dedicando al turismo? 5 pesos. Que no es Si nada. el presupuesto sí. dentro de todos estos 6,000 Sí, pesos, sí. 5 pesos es lo que vale el turismo. O, por ejemplo, si ves cuánto vale la presidencia de la República, que ya no recuerdo, 90 centavos. 90 centavos. Entonces es interesante porque luego la gente se pone creativa y dice, ¿por qué no nos deshacemos los diputados son unos flocos, no trabajan? ¿Cuánto? Estos son los ramos autónomos que nos cuestan 142 pesitos, o sea, bien poquito. ¿Cuáles son los ramos autónomos? Por ejemplo, el Poder Legislativo, o sea, las dos cámaras, ¿cuánto te vale pagarle a todos los diputados y todos los senadores, más los administrativos, asesores? Ya ven que, ¿no? Luego aparecen ahí muchos. ¿De ese presupuesto cuánto sería? 113 pesitos. 13 pesos. O sea que podrías, ya ven que luego salen, ay, hay que ahorrarnos, cosas posibles, claro. malditos Son diputados. 13 pesos. O sea, realmente aquí no es 13 un pesitos. un gasto no, fuerte. luego se vuelve muy rentable políticamente decir, pues vamos a recortarle a derechos Salarios, humanos. ¿Cuánto claro. vale? Un peso Un con peso, 90 centavos. casi 2 pesos. Entonces realmente muy poco y te da una idea de la enormidad de lo que gasta el gobierno y del poco margen de maniobra que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale
¿En dónde se lleva los más altos, por ejemplo? Por ejemplo, 700, 900. Empresas productivas del Estado, ¿no? Ahí está otra vez, aparecen Petróleos Mexicanos, Ajá. que vale 90 pesos, más o menos. No, 900 pesos. 900. Exactamente. En fin, pues tienes varios de estos ramos. Por ejemplo, uno que es alto es el INEGI, que va a hacer muchas encuestas, es clave. Ahí le subieron... 1000 y pico. 1000 y pico. Pero estos son gastos que se deben hacer. Eso se tiene que hacer. No hay sí, exacto. manera Cuando de recortan, es ahorrarle. verdad que dicen, oye, corrieron a tantos del Poder Judicial, Ajá. hubo recorte. Estás hablando de 17 pesos. No, O sea, se ahorraron representa- 2 pesos. ¿Cuánto nos va sobrando ¿Y hasta esto qué ahorita? Nada, o sea, nos queda Pemex y CFE, que ya estaban un poco contemplados ahí, 979 pesos. O sea, todo ese presupuesto Nos ya vamos a está hacer. claramente Sí. especificado para Ya qué está va. especificado para qué va. Ahora, los diputados en esta etapa y los legisladores se ponen a pelear, oigan, que no me suban tanto los impuestos, que bájale aquí, súbele acá, que va el del INEGI y les dicen, oigan, no, con esto no la voy a librar. Va la secretaria del Trabajo y dice, oigan, ¿se acuerdan de Jóvenes Construyendo el Futuro? Pues necesito 3 Tanto más. más, ¿de dónde Normalmente le del quito? gobierno federal ya están todos de acuerdo y eso ya se cabildeó. Ajá. Pero luego vienen pues el Poder Judicial, el INEGI, el IFT, en fin, una serie de instancias. Yo necesito saber, Rodrigo, cómo me afecta o cómo me beneficia a mí. Porque en muchos números que Sí, tienen sí, los sí. buenos para los números, pero yo... ¿Y todo esto a mí cómo me afecta? Se lo está diciendo. Se lo está Roberto. diciendo, No, es una ¿Cómo repetidora. nos afecta eso? ¿Y cómo nos beneficia? Exactamente, pues nos beneficia o nos afecta en función de que se cumpla la perspectiva de que vamos a crecer 2% el próximo año, que se ve medio complicado, y luego nos afecta o nos beneficia en función de los impuestos. Ok. No se crearon nuevos impuestos como tal, pero sí va a haber aumento, por ejemplo, en cigarros, refrescos, Bueno. en plataformas digitales, ¿no? Ese no me No gustó. pagan IVA, ahora sí van a pagar IVA. No está muy claro si, por ejemplo, de, no sé, Spotify, nos van a subir el IVA que van a pagar, el 16%, Ellos, no lo van a ellos, cobrar. o teóricamente ya estaba contemplado en lo que nos cobran. Como hay mucha competencia, no está claro que nos van a subir los precios al final. Ok. Porque si tú piensas en las plataformas de transporte, no Uber, Didi, Ajá. Cabify, Beats, pues hay mucha competencia. Si te suben el precio, te vas con la competencia. Claro. ¿no? Sí, Entonces no está necesariamente claro que eso vaya a repercutir en que nos suban los precios. Ok. En el caso de los refrescos, que le están subiendo el impuesto a las Ahí bebidas sí. azucaradas, ahí sí está más complicado. Porque es para, pero también es un tema de salud, supongo que lo están Pues haciendo. eso ¿o no? dicen, en realidad captan más recursos, ¿no? Porque Ok. luego ya cuando revisas si sí lo destinaron a... Ya lo de la programas salud de fue nada más de... Pues de lo- raspadita. suena bonito para Es hacerlo. un gancho político bonito. Pero en realidad pues es que necesitas más ingresos como gobierno porque ya vimos que no alcanza. Oye, ¿qué Claro. sabes tú de este supuesto impuesto para el ahorro? O sea, que si yo ahorro me van a cobrar impuestos o cómo es. No, eso ya ocurre. O sea, haz de cuenta que sobre los intereses de tu ahorro, vamos a pensar que tú tienes $1 millón Ajá. en el banco, eres muy Ojalá. rico, ¿no? Y te da 100,000 pesos de interés. Ajá. Sobre esos 100,000 pesos pagas hoy 1.04%, Que ya se paga. que ya se paga, y lo van a subir a 1.4%. Ok. O sea, es un aumento, es poquito, no es buena idea castigar Pero al el final ahorro, es un aumento. pero es un aumento, ¿no? Es decir, algo que no pagabas, pues ahora lo ¿Tú pagas tienes más. $1 millón en el banco o no, Archie? No Tus tanto, pero- intereses. Exacto. No, y para las personas comunes, o sea, si no tienes $1 millón en el banco, la verdad es que el impuesto al ahorro, pues No te genera pinta, nada. ¿no? O sea, tienes que hablar de cantidades muy grandes. A nivel de inversiones, etcétera, puede ser que pinta un poco. Ok. Pero a nivel de nosotros, la verdad es que te cobren 1.04, 1.4, Entonces, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? pues no nos preocupamos. No nos preocupamos. No, hay que ser felices en esta vida. Eso. No, la verdad es que donde podría haber un poco de preocupación es que logremos crecer lo que se proyecta que vamos a crecer. Sin deuda Ok. pública. Sin deuda pública, que eso Que está esa bajo es parte control. importante, ¿no? Exactamente. Uno de los objetivos que se ha planteado esta administración es que salgas a favor, es decir, que gastes menos de lo que ingresas. Correcto. Antes de interés se llama superávit primario. Y eso es muy importante y lo han mantenido así. ¿Por qué? Porque si ven que gastas más de lo que tienes, entonces allá afuera te dicen, no, mejor no le prestes a esta persona o a este país en este Claro, caso. claro. Entonces esa parte yo creo que nos debe dejar tranquilos porque ha sido un presupuesto bastante responsable, quizás un poco optimista porque nadie está viendo que el próximo año crezcamos 2%. Claro. Y los especialistas en temas energéticos no ven que aumente la producción petrolera 1.900.000 barriles de petróleo, que es lo que están contemplando, porque obviamente buena parte de los ingresos que tiene el Estado mexicano, una parte no tan grande, pero sí es importante, pues vienen de Pemex, ¿no? Del petróleo Claro. que exportamos. Si produces menos, pues exportas menos, ganas menos, ¿no? Muy bien.
Y en temas de consumo, por ejemplo, en temas ecológicos, se está bajando el consumo de plásticos y demás, que todos estos vienen derivados del uso del petróleo. Entonces es de repente como jugar como un estira y afloja muy que ahí se raro, explica ¿no? mucho por el, digamos, a nivel internacional el precio del petróleo. Por ejemplo, si China crece menos, pues empieza a consumir menos petróleo y entonces pues baja el precio del petróleo. Si China crece mucho, porque China es el que más consume petróleo junto con Estados Unidos, entonces el precio del petróleo sube más. ¿Por qué? Porque hay el mismo petróleo, nada más que más demanda, entonces te lo venden más caro. Señor Pacheco, un placer. Algo así. Le damos Gracias. su nerviosos. domingo para que Sí, junte el aquí millón. le Son dejamos 50 para- pesitos. exacto. Nos relajamos por lo pronto, no nos ponemos tan Pues sí, nerviosos. no hay que estar nervioso. O sea, en Ahí realidad está. no vale la pena estar nervioso. Eso. Señor Continuamos, Pacheco, familia. gracias. Además, aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.